A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito legal, tributario, financiero, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal de nuestro país. En esta noche tengo la importante presencia de una profesional en el ámbito tributario de talla internacional y local, Carmen Simone. Una experta tributaria, yo siempre digo una mujer power, de las mejores tributaristas que tiene nuestro país. Carmita, buenas noches, ¿cómo estás? Eres la dura de Pérez, Bustamante y Ponce, pero sobre todo eres académica. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte, me siento súper contenta en tu programa Tributación de hoy. Buenas noches, Carmita, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte. Buenas noches, Cris, muchas gracias por tenerme aquí, un gusto acompañarles esta noche. Carmita, qué gusto tenerte. Para mí primero es un yo digo un programa súper especial, porque estamos hablando con una de las mujeres más representativas de nuestra profesión. Yo me siento súper identificada, primero como mujer, después como abogadas y después en el área tributaria, que es una área chévere, como yo digo, y que vamos dejando camino, vamos dejando huellas. Y el otro día yo hablaba con muchos chicos que eres la profesora que todo el mundo queremos imitar. Vamos a hablar de los temas tributarios, vamos a hablar de este decreto ley que ya está en la Corte Constitucional y que para que entre en vigencia necesitamos este dictamen favorable, este decreto económico urgente, que tiene puntos importantes, sobre todo en el ámbito tributario, sobre todo que muchas personas naturales estamos preguntando si se aprueba, cuándo se va a aprobar, sobre todo el tema del impuesto a la renta. Carmita, fíjate que en esta noche nos está viendo un montón de personas y luego nuestro programa se va a generar en redes sociales un montón de reprise y nos van a hacer un montón de preguntas. Chévere, Carmita, en tu programa Tributación de hoy. Vamos recalcando los puntos importantes del decreto 742. ¿Cuáles son estos puntos importantes tanto en la ley de régimen tributario interno como el código tributario? Bueno, muchas gracias, Cris. Creo que es muy importante partir señalando que es simbólico que el presidente de la República, luego de emitir el decreto a través del cual disolvió la Asamblea Nacional, su primer decreto es un decreto tributario. El decreto 742 es el primer decreto que emite en uso de la facultad legislativa excepcional que le confiere la Constitución al amparo del artículo 148, luego de haber disuelto la Asamblea. Así es. Como mencionaste, el decreto actualmente está bajo el dictamen de la Corte Constitucional. Se ha convocado ya a las audiencias públicas en donde se expondrán los amicus curiae que han presentado ya inicialmente el Servicio de Rentas Internas y otras entidades públicas y privadas, sobre todo para analizar la constitucionalidad del decreto en dos aspectos principales que son, digamos, los que más preocupan. El tema de impuesto a la renta de personas naturales que tú ya mencionabas. Así es. Y el otro tema que está regulado en el decreto es este nuevo impuesto que se está introduciendo a las operadoras de pronósticos deportivos. Básicamente esos son los dos grandes temas, aparte hay unas reformas adicionales al impuesto al valor agregado, al régimen impositivo de negocios populares y emprendedores, pero digamos los dos temas que ocupan la atención del público sobre todo son el tema de imposición a la renta de personas naturales y el tema de pronósticos deportivos. En el tema de personas naturales quizás hay destacar el tema de gastos personales. Luego de las reformas que se introdujeron a través de la Ley de Desarrollo Económico, que se expidió en 2021, pero entró a regir en el 2022, las personas naturales vimos importantemente mermados nuestros gastos personales a través de este nuevo mecanismo de la rebaja de gastos personales. Así es, tienes toda la razón, y eso es un tema que definitivamente, sobre todo, muchas personas, y seguramente a ti te deben haber preguntado, y seguramente deben haber sentido
que este mecanismo de ahora hablar de una rebaja por uso de gastos personales y haber salido del concepto de deducción por gastos personales, y que dentro de este decreto 742, esta aplicabilidad 2023, 2024, ¿aliviana, no aliviana a la persona natural? ¿Qué pasará si la Corte Constitucional le declara favorable a este decreto ley, ¿no? Porque es un decreto ley lo que está haciendo pues el presidente de la República en esta facultad, pues que ahora tiene al no tener ya pues una asamblea nacional. Creo que has topado el punto más preocupante que tiene el decreto. Precisamente es la entrada en vigencia, ¿no? Hay una disposición dentro del decreto que establece que, por excepción, al tratarse de una norma que es más favorable al contribuyente, exacto, el decreto entraría en vigencia con efectos retrospectivos para que pueda ser aplicado para todo el ejercicio fiscal 2023. La regla general que aplica conforme al Código Tributario sería que el decreto entre en vigencia el 1 de enero del ejercicio fiscal siguiente, por tratarse de una reforma que impacta a un impuesto de naturaleza anual como es el impuesto a la renta. Pero el presidente de la República, y en gran medida esto ha fundamentado el carácter de urgente que tiene el decreto, así es, ha considerado que es pertinente alivianar la carga tributaria de personas naturales ya para el ejercicio 2023. Entonces, la intención, y en caso de que la Corte Constitucional apruebe y emita un dictamen favorable, es que se pueda aplicar la reforma para el cálculo del impuesto a la renta del ejercicio corriente, del ejercicio en curso. Esto implicará, obviamente, que a las personas naturales que ya les viene su empleador reteniendo impuesto a la renta conforme a la proyección que se hizo a inicios de año, probablemente se les obligue a presentar una nueva proyección, exacto, incluyendo el nuevo cálculo que es más favorable, se amplía de forma importante el monto de la rebaja, y seguramente en los meses que sigan o no deban retenerles ya ningún valor, o probablemente la retención se disminuya de manera muy significativa. Hay una calculadora que está disponible en la página web del Servicio de Rentas Internas para las personas que quieran entender cómo les impacta a título individual esta reforma, pero básicamente la reforma nos obliga a comparar el mayor valor entre el 18% de los gastos personales reales en que incurra la persona, correcto, gastos de educación, de salud, de alimento, incluso alimento para mascotas. Y ahí es lo que yo les decía, vas a poder colocar los gastos del Firulais, que antes los camuflables del gasto del Firulais que no los podías colocar. Tu cuenta al supermercado. Exactamente, pero ahí, Carmita, tenemos algo que es muy interesante, porque solamente el tema exclusivo es para el tema de la rebaja por uso de gastos personales, y la tabla de personas naturales entraría para el 2023, porque el resto de puntos del decreto 742 sí quisiera que les aclares a todas las personas que nos están mirando en esta noche, porque existe una confusión. ¿Qué pasa con los otros puntos del decreto de ley? ¿Entran en el 2023 o para el 2024? Que sí quisiera que en esta noche, y sobre todo todas las personas que nos están mirando, contadores, no contadores, emprendedores, todas las personas que nos están mirando, este punto exclusivo de personas naturales en el impuesto a la renta es 2023. ¿Qué pasa con el resto? El régimen RIMPE, lo que tú acabas de mirar, este nuevo impuesto único de los pronósticos deportivos. ¿Qué pasa con el resto de puntos de la reforma? ¿Para qué periodo fiscal se aplicaría? El único tema que entraría en vigencia para el ejercicio fiscal que ya está en curso es el tema de gastos personales, de impuesto a la renta y la tabla. Perfecto. Se sustituye, escuche, por favor, escúchame bien esta parte. De hecho, se sustituye la tabla vigente, la tabla que fue puesta en vigor para el ejercicio fiscal 2023, se reemplaza por una tabla que está incorporada en el decreto, que también es una tabla que en términos generales resulta más favorable, porque se amplían en algunos casos los umbrales, ¿no es cierto? Esas escalas progresivas se amplían. Esa tabla entra en vigencia para el 2023 y el régimen de gastos personales. Es decir, el cálculo del impuesto a la renta de las personas naturales, especialmente de aquellas personas naturales que trabajan en relación de dependencia, que es hacia quien se dirige realmente esta reforma, va a ser modificado para este ejercicio. El resto de temas entrarán en vigencia de acuerdo a las reglas ordinarias normales del Código Tributario. Perfecto. Las reformas, por ejemplo, en relación al impuesto de pronósticos deportivos, también tienen una regla especial dentro del decreto. El impuesto para las operadoras de pronósticos deportivos está pensado como un impuesto de naturaleza mensual en el decreto. Sin embargo, se establece un periodo de adaptación y ese impuesto entrará a regir a partir del 1 de enero del 2024, porque así lo dispone expresamente la disposición final del decreto. Perfecto. En el caso de, por ejemplo, la reforma que establece la tarifa de IVA
del 12% para los espectáculos públicos. Esa es una tarifa que entrará en vigencia a partir del primer día del mes siguiente, aquel en el cual el decreto termine publicado en el registro oficial. Si el decreto se publica en junio, entrará en vigencia a partir de julio. Si se publica en julio, en agosto y así sucesivamente. Hacer un impuesto mensual. Hacer impuesto mensual. Y el resto de reformas que afectan a tributos de naturaleza anual entrarán en vigencia el 1 de enero. Como es el caso del régimen RIMPE, que trae, ahí tenemos algo súper interesante y aquí viene un tema que ha generado muchísima expectativa, un tema de la Corte Constitucional con la cuota única de los $60 del RIMPE de los negocios populares, ¿no? Que sí es importante que en esta noche había muchas preguntas que nos están haciendo de los $60 que en este 2023 hay que pagar los $60 porque esa tablita progresiva que viene de los $60 es para el siguiente año con este decreto de ley con carácter urgente. Esto empata con la declaratoria de inconstitucionalidad así es. Del régimen RIMPE Negocios Populares que emitió la Corte Constitucional a finales del ejercicio fiscal 2022, pero que realmente entró esa declaratoria de inconstitucionalidad en vigencia este año porque se demoraron en publicar la sentencia en el registro oficial y se publicó recién en enero. La declaratoria de inconstitucionalidad dispuso que en esencia durante el ejercicio fiscal 2023 se siga aplicando esos los $60. Con el decreto 742 se introduce un sistema progresivo para esos $60 que entrará a regir a partir del 1 de enero del 2024, en el que básicamente esos $60 quedan como impuesto a pagar para aquellos negocios populares que tienen ingresos de entre 15,000 y 20,000. Para los que están por debajo de los 15,000, ese se va graduando y el monto va bajando paulatinamente a medida que también va bajando el ingreso del negocio popular. Y ahí hay unas reformas adicionales que tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de que hay también modificaciones a cómo un contribuyente termina incluido en el régimen RIMPE. Hasta hoy la inclusión es automática a partir de la inscripción en el RUC. Un nuevo contribuyente que abre su RUC, sea una sociedad, una persona natural, entra de cajón en el RIMPE. En el decreto se está estableciendo que esa inclusión ya no va a ser automática y se afianza este criterio de que le corresponde a cada contribuyente determinar si el régimen le es aplicable o no. Y aquí hay algo también interesante y te voy a decir, dentro de mi experiencia como parte del Colegio de Contadores y mi experiencia como contadora y abogada, muchas cosas pasaba con el tema de los negocios populares, en el tema de los deberes formales, en el tema de las notas de venta. Ahora un negocio popular a partir del próximo año va a poder escoger si emitir una nota de venta o una factura electrónica. Y eso es bueno, te cuento, Carmita, por el tema de cómo poder trabajar con un negocio popular en los temas incluso hasta de contratación, porque hay muchos casos en que se veían limitados el poder estar o trabajar con un negocio popular. Entonces, en la parte práctica, pragmática, ya en el tema de, te digo por la parte real, ya en la parte contable, financiera, operativa de negocio, se complicaba un poquito el trabajar con negocios populares. Yo creo que se va agilitando ese concepto de hacer las cosas sencillas, simples, como establece incluso la norma constitucional mismo. Creo que vale la pena. En el tema de los operadores de pronósticos deportivos, alguien me decía, eso no va a parar y es mejor cobrarles un impuesto porque mucha gente lo hace y mejor que se cobre. Y si hay una consulta que parece que existe del procurador, mejor cobrarles el impuesto, que sea transparente y que aporten y paguen al país el impuesto que se tiene que pagar y hacer las cosas claras y transparentes. En ese punto yo estoy muy de acuerdo. ¿Qué dices, Carmita, al respecto? A ver, creo que el tema pasa por el hecho de que la realidad es que hay más de 20 empresas de pronósticos deportivos que están funcionando, algunas legalmente y constituidas en el Ecuador, digamos, a través de vehículos que se han constituido al amparo de lo que establece la ley de compañías. Otras operan desde el extranjero. Pero en esencia, la actividad del pronóstico deportivo en nuestro país, a raíz de la emisión de la consulta del procurador que tú refieres, es una actividad lícita. Así es. El procurador ha coincidido con estas empresas en el sentido, el anterior procurador, porque es una consulta del anterior procurador, en el sentido de que no se trata de un juego de azar o de una apuesta, sino de una actividad en donde básicamente se utiliza estadísticas y conocimiento y cálculo
para pronosticar los resultados de los deportes, digamos, de diferentes Diferente de deportes. lo que es el concepto del juego de azar. Diferente del juego de azar. La realidad es que hay esa consulta, esa absolución, y eso abrió la puerta para que muchísimas empresas de pronósticos deportivos vean al Ecuador como un mercado interesante. Se encuentran operando legalmente en nuestro país, según las cifras que el propio SRI ha mencionado, 6 empresas, otras operan desde el exterior. No se puede afirmar que su operación es ilegal, porque el hecho de que estén operando como no residentes no significa que no sea estamos clarísimo y lícito nosotros esa operación, sabemos de eso, ¿no? desde el punto de vista legal. Claramente. El hecho es que el Servicio de Rentas Internas, al igual de lo que ya ocurrió, por ejemplo, en Colombia, ha detectado que ahí hay un importante fuente de recursos para el erario público, porque es una actividad rentable, es una actividad que produce bastantes ingresos y que no está pagando impuesto a la renta. En el caso específico de las operadoras que no están operando desde el Ecuador, sino desde el extranjero, la propuesta lo que busca es sincerar esta actividad y que pasen a pagar impuesto a la renta como cualquier otra actividad que se realiza en territorio ecuatoriano, y se ha previsto básicamente 2 modalidades. Para las empresas que ya operan localmente, que tienen residencia en el Ecuador, y las que decidan en este periodo de adaptación hacerse residentes fiscales en el Ecuador, el impuesto único que deberán pagar, que es un impuesto que sustituye al impuesto a la renta, es un impuesto a la renta único para este tipo de actividad. Expliquémosles, por favor, para las personas que nos están mirando en esta noche, cuál es la regla de la tributación en nuestro país, para entender que es un impuesto único y que es un impuesto, hablemos de regla general. Tenemos mucha gente que nos está mirando y va a querer entender qué es un impuesto único, qué es la propuesta que trae este decreto de ley. ¿Cómo tributamos los ecuatorianos en nuestro país? ¿Un concepto de renta Nosotros mundial? tenemos un concepto de renta mundial Global. o renta global, como se conoce, en donde básicamente todo residente en el Ecuador está obligado a pagar impuesto a la renta por los ingresos que percibe, tanto de fuente ecuatoriana como del exterior. Perfecto. En cambio, en el caso de las personas o de las sociedades que no residen en Ecuador, solamente tributan en caso de que reciban ingresos de fuente ecuatoriana. Perfecto. Ese modelo de alguna manera se está tratando de aplicar, pero de manera adaptada a las operadoras de pronósticos deportivos. Las que residan localmente deberán pagar un impuesto que básicamente se ha previsto en una tarifa del 15%. Una sola vez. Una sola vez. Perfecto. Digamos, solamente la diferencia es que va a ser mensual y no anual. Del 15%. Del 15% sobre la diferencia entre sus ingresos, que es los valores que pagan las personas que realizan los pronósticos deportivos, y su gasto, que es los premios que pagan a estas personas, a estas operadoras cuando aciertan. Me supongo que van a tomar los modelos de economías que esto lo manejan ya el día a día, y obviamente tendrán referencias ya de países que esto es normal, legal y hablemos habitual, y bajo estos esquemas el SRI pues estará generando algún tema de matriz, algún tema de procedimiento y generando este impuesto único, ¿no es cierto? Y recopilando información para supuesto. poder determinar, digamos, si esa utilidad es una utilidad que merece, digamos, la pena tal vez a futuro introducirla en el régimen general, o si la mantienen en este impuesto único. Este impuesto único. Por lo pronto, la intención es hacer un impuesto, como les digo, a la diferencia entre el ingreso y el gasto único, que es el premio. Para los no residentes el caso es distinto, porque para las empresas que no decidan establecerse formalmente en el país, pero que continúen teniendo clientes en Ecuador que hacen sus pronósticos a través de las páginas web, el ingreso será la base para el cálculo del impuesto. En ese caso no tendrán ninguna deducción. Entonces, básicamente es obligarse. Todos los pagos, ¿no es cierto?, que realicen las personas que efectúen pronósticos deportivos estarán sujetos a una tarifa del 15%. Y como no residen en el Ecuador estas empresas, el modelo que se ha seguido es muy parecido al que tenemos en el IVA de servicios digitales. La persona residente en Ecuador que efectúa el pronóstico deportivo debe actuar como sustituto en el pago del impuesto. Y las tarjetas de crédito y débito actúan como agentes de retención en aquellos casos en que los pagos de las operadoras de pronósticos deportivos se hacen con estos medios de pago. Muy parecido. Muy parecido. Y en el caso de las empresas de courier o las remesadoras de dinero, son esas empresas las que deberán efectuar la retención. Entonces, si yo, por ejemplo, realizo un pronóstico deportivo en una página de cualquiera de las que están abiertas en nuestro país, que no tiene residencia fiscal en el Ecuador, y supongamos que realizo un pronóstico y hago un pago de 100, me cobrará 115, 100 va para la operadora de pronóstico deportivo, 15 para el SRI. Yo te digo algo, no vas a poder parar porque la gente se engancha, la gente le gusta, y yo pienso que
eso es inevitable. Deje su puesto. Transparentamos todos y el Estado gana. Me parece genial. Sí, y creo que en definitiva el impuesto aquí puede cumplir un doble rol. El rol recaudatorio importante, ¿qué es lo que necesita el país? Gasto público, y por otro lado también desalentar tal vez la actividad, ¿no? Así Las es. personas, o alentar tal vez a las empresas de pronósticos deportivos a que se establezcan, porque la Así empresa es. que sí se establece va a poder deducir el premio. Exactamente. Y no va a encarecer el valor del pronóstico. Y Entonces, vamos a hacer que las que están afuera quieran venir. y tengan acá, pues obviamente, un tema de un establecimiento permanente o generar acá, pues un tema de residencia, lo que sea mejor. Al final es una actividad que también genera movimiento económico, Exactamente. genera empleo, porque mal o bien estas empresas tienen que tener personas que reciben los pagos. Y se va a generar un tema de productividad. Se genera Chévere. ingresos a la final para el fisco. ¿Cómo le ves para la próxima semana que la Corte Constitucional pues haya citado a la audiencia pública? A ver, creo que la audiencia va a ser una audiencia en donde probablemente escuchemos personas que defiendan esta aplicación retrospectiva de la norma para el tema de gastos personales y de la tarifa de impuesto a la renta. Sin duda, la reforma tributaria del año 2021 golpeó de manera muy significativa, especialmente a la clase media. Y empleados en relación de dependencia, que son los que más se quejaron, que nos quejamos todos. Y en definitiva, también es una medida que busca, digamos, mejorar la popularidad del presidente. Así Entonces, es. desde cualquier punto de vista que le veamos, es una medida que a la mayor cantidad de personas les parece favorable. Yo no veo potenciales detractores en esa parte. ¿Decreto de ley de económico urgente reúne la característica? Podríamos decir que sí, en la medida en que el presidente justifica esa urgencia en el hecho justamente de que se aplique la reforma para el ejercicio Perfecto. 2023, en alivianar la carga tributaria del año ya en marcha, ya en curso. Tal vez la otra parte no es tan urgente, la parte de los pronósticos deportivos. Sin embargo, las cifras podrían ser atractivas. Yo pienso que eso va a hacer que la Corte lo analice y lo fundamente para dar una respuesta, como lo dice, favorable. Sí, digamos, creo que en ese sentido serán probablemente las posiciones. Extraoficialmente, digamos, en los medios de comunicación se ha mencionado que se habría presentado ya un amicus curiae también de parte de las empresas de pronósticos deportivos. Yo no he tenido acceso a ese documento, pero me imagino que eso sí tendrán reparos Totalmente. a la reforma. Entonces habrá que ver qué se menciona. La Corte Constitucional ha señalado a la audiencia pública, se escuchará a las 10 primeras personas que digamos estén presentes en la audiencia, Así que hayan es. presentado su amicus, porque no pueden escuchar a todos los que presenten ni a todas las personas que tengan interés en intervenir. Y seguramente tomará la decisión con agilidad, porque si es que el proyecto de ley es de urgencia económica, o el decreto, perdón, es de urgencia económica, se supone que se requiere urgentemente. Entonces, necesitamos todos tener ya un panorama claro y cuántos proyectos más vendrán. Entonces necesitamos tener una aprobación lo más rápido posible. ¿Tiempo estimativo, mi querida Carmita? Bueno, digamos, en definitiva, la Corte no tiene un plazo. Esto es Así es. importante. Ha trascendido extraoficialmente que tendría 30 días y en realidad eso no dice No ni es la así, Constitución no, ni así la es. Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Esto no está regulado. Como es la primera vez que ocurre, además, desde la entrada No en hemos vigencia de la tenido una Constitución, muerte cruzada. no tenemos Así antecedentes. es. Entonces, la Corte seguramente procurará hacerlo con la debida urgencia que el caso amerita, y a continuación tratará el decreto de ley de inversiones, que también tiene un alto componente tributario, un importante componente tributario en todo el tema de exoneraciones que se están estableciendo para las zonas francas. Entonces, también esto irá marcando la pauta de cómo va a proceder la Corte a examinar todos los decretos que el presidente, o los potenciales decretos que el presidente emita en este periodo de 6 meses que tendremos sin legislativo. Y hablando de pronósticos en esta noche, pues yo creo que el pronóstico para esperemos que sea altamente favorable. Sí, yo creo que sí. Carmita querida, la noche se nos ha hecho corta, contigo siempre súper agradable, eres siempre una mujer que trasciende, no solamente en el tema profesional, sino académico. Como yo siempre digo, a las mujeres como tú, esas mujeres power, esas mujeres emprendedoras, y que vas dejando huella y siempre nos vas dejando ese conocimiento, yo siempre digo, amplio. Esperemos que con todo lo que nosotros estamos viviendo en nuestro país y sobre todo con todo lo que vamos viviendo en materia tributaria, vayamos dejando claro en esta noche estos conocimientos a todas las personas que nos están mirando, contadores, abogados y sobre todo al colectivo civil de nuestro país, para entender, estamos viviendo momentos muy importantes, pero hoy por hoy tenemos que comprender que el marco regulatorio
de nuestro país hace la diferencia en que usted se encuentre totalmente capacitado. Carmita, despidámonos, que se nos hizo súper rápido lo que teníamos que entender. Muchas gracias, Cristina, por la invitación. Estoy siempre a las órdenes y les invito a continuar analizando estos temas que son muy importantes. Creo que en el ámbito tributario siempre nos mantienen ocupados y eso es importante, tener siempre, estar al día y estar actualizados. Te comprometo para seguir analizando lo que nos viene en estos próximos meses, que vamos a tener que estar regulados con los próximos decretos de ley de carácter económico urgente. Esto ha sido Tributación de hoy. Nos vamos a ver la próxima semana. Un abrazo para todos. Besitos, besitos. Nos volvemos a ver. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.